Gracias, Padre, por tu amor. Te pedimos, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu Santo manifestándose, Señor, trayendo la revelación de tu palabra y el conocimiento mismo tuyo, Señor. En tu nombre santo oramos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Puedes tomar tu lugar. Bueno, primero vamos a empezar. ¿Qué hemos estado viendo? El plan redentor. Hoy vamos a comenzar con un bloque, un siguiente bloque. ¿De acuerdo? Ya el domingo pasado fue el último tema del plan redentor, ¿sí? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cómo fue que el Señor nos salvó, nos rescató, nos redimió. Amén. Pues hoy vamos a comenzar con una nueva cosa. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de quiénes son parte del plan redentor. Amén. O quién puede tener acceso, ¿sí? ¿Quiénes son parte del plan redentor? Y vamos a llevarnos un tiempo hablando igual de este punto, ¿sí? ¿Quiénes son parte del plan redentor o quiénes pueden tener acceso a la redención? ¿Sí? Entonces, primero, antes de continuar, necesito recapitular y que me vuelvan a decir qué es redimir. Comprar precios. Comprar a precio de. Denme otra definición. Rescatar. Otra. Iglesia. Comprar, rescatar. Salvar. Ok. Entonces, comprar a precio de. Entonces, estamos hablando del plan redentor. Si estamos hablando de Cristo Jesús, ¿qué nos está diciendo? Él nos compró a precio de. ¿Cuál sangre? Su sangre. ¿A quiénes redimió o a quiénes rescató? A nosotros. Ok, entonces, ¿quién tiene acceso al plan de redención? ¿Quién más? ¿Nada más ustedes? Todo. Entonces, ¿todo el mundo se va a salvar? Todos los que han creído. ¿Quiénes son parte del plan redentor? Ok. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 29. ¿A quiénes salvó Cristo? Es más, no, voy a hacer mejor la pregunta. Espérenme. Sí, porque quiero que quede completamente claro. Ahí táchenle la proporción. Vamos a hacerlo mejor en forma de punto. Primero, bueno, lo que habíamos hecho. Mejor pongan esta pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? Por el mundo, por los pecadores. Okay. Ahí vayan contestando, ¿eh? Ok. Entonces, la pregunta, no la anotan todavía. ¿Todo el mundo se va a salvar? No. ¿Y todos los pecadores se van a salvar? No. Pero Cristo murió por todo el mundo, es decir, por todos los pecadores. ¿Hay alguien que pertenezca a este mundo que no haya pecado? No. ¿Quién fue el único que no ha pecado? Jesucristo. Es el único que vivió en esta tierra, amén, que fue tentado en todo, dice la Escritura en Hebreos, pero que nunca pecó. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 29, ahora sí. ¿Qué dice ahí? Está hablando Juan el Bautista y dice que
quitó el pecado ¿de quién? De todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no todos se van a salvar? ¿Por qué no todos creen en Él? ¿Por qué no todos siguen el camino? ¿Por qué no todos lo reciben en su corazón y en su vida? Porque no todos reconocen que fue quien pagó por los pecados. Así es. ¿Por qué más? Porque no todos hacen su voluntad. ¿Por qué no todos hacen su voluntad? Ajá. Porque hay muchos que lo niegan. Porque hay muchos que lo niegan. Porque no tienen intimidad. No creen que resucitó a los muertos. Porque no tienen fe. Porque son practicantes del pecado. Ay. ¿Qué más? No creen en Dios, bueno, sí, también. Porque no todos toman la cruz y lo siguen. No todos toman la cruz y lo siguen. ¿Qué más? Porque entonces van a volver atrás. Porque no reconocen como son cosas. También. ¿Por qué más? Porque piensan que la vida sin Porque piensan que la vida sin él Él es mejor. ¿Por qué más? Por negligentes. Por negligentes. porque prefieren seguir las costumbres que les arreglaron. Exacto. Por eso y muchas cosas más, no todos se van a salvar. Pero claramente está en ese versículo que Cristo murió por todos. Cristo pagó por todos los pecadores de este mundo. Dios Padre, dice la Escritura en Juan, en las cartas del apóstol Juan, que Dios manifestó su bondad entregando a su Hijo por nosotros. Amén. Juan 3:16 dice que Él nos dio a su Hijo para que en Él tuviéramos la vida eterna. ¿Sí? Entonces, Cristo vino a este mundo con la intención de salvar a todo pecador. Amén. A todo pecador. Significa a todo hombre, a toda mujer. ¿Por qué? Porque todos pecamos. La cosa o el chiste aquí es que no todos van a ser salvos. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Por el mundo, por todos los pecados. Ahora, la pregunta es, ¿todos serán salvos o redimidos? ¿Sí? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Y ya me dijeron el por qué. ¿Sí? Ahora, no todos se van a salvar. Porque no todos van a ser ¿qué? Redimidos. ¿Qué se necesita para ser redimido? Es decir, ¿qué se necesita para ser comprado por la sangre de Cristo? Que Dios te salvó. Reconocerlo. Reconocerlo, pero que Dios se salvó. Conocerlo como un único Señor, y creer que Dios le levantó entre los muertos y hace su voluntad. Ok. Ajá. Reconocer que eres pecador. ¿Qué más? ¿Qué necesitaste hacer tú para entrar al plan de redención? Creer en Él, entregarle tu vida a Dios. Ok. Bueno, esto fue un preámbulo. Si estas preguntas fueron un preámbulo para entrar a ese blog. Entonces, ¿qué se necesita para ser parte del plan de redención? ¿Sí? ¿Qué se necesita para ser parte del plan redentor? Ese es el tema que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué se necesita para formar parte del plan redentor? Es decir, para ser redimido. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a estar viendo.
cuáles son los requisitos, amén, con los que nosotros tenemos que cubrir para ser parte de este plan. Ahorita ya me mencionaron muchos motivos por los cuales no todo el mundo se va a salvar. En la mayoría de los que mencionaron, nosotros no encajamos, no podemos encajar en ninguno. ¿Por qué? Porque todos ya creímos que Cristo es nuestro único Señor, el único que nos puede salvar, que su sangre es la única que puede borrar nuestros pecados, que no hay Dios más que Él, que necesitamos negarnos a nosotros mismos, que necesitamos hacer su voluntad. Ya me mencionaron muchos aspectos, ¿sí? El único que hay que cuidar, ¿cuál es? La obediencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque nosotros ya creímos lo que no creíamos antes. Nosotros ya no estamos como el mundo, engañados o envueltos en las costumbres de este mundo, ¿de acuerdo? Ya hemos venido a la luz y hemos conocido la verdad. Nosotros ya formamos parte del plan redentor, pero no significa que estamos excluidos o exentos de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque para ser redimido también tenemos que ser obedientes, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos requisitos para formar parte del plan redentor, pero van por orden, llevan un orden, ¿de acuerdo? Ahorita ustedes ya están en la etapa que ya conocieron qué es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por ustedes, qué significa que Él sea el Señor y el Salvador de sus vidas, qué significa que Él sea el único que nos puede redimir, pero ahora están en la etapa de que tienen que ser obedientes a todo lo que Cristo manda, amén. Pues están en la etapa que Dios les está enseñando que haberlo nombrado como el Señor y el Salvador de sus vidas, ustedes se convirtieron en sus siervos y en sus esclavos y tienen que atender su voluntad, ¿de acuerdo? Estamos en esa etapa y no por eso les digo, para ser parte de este plan tenemos que cumplir con cada uno de los principios, ¿sí? Entonces ahorita vamos a comenzar a ver los requisitos o qué necesito hacer para ser parte de este plan, ¿sí? Entonces Cristo murió por todos, pero no todos van a ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para salvarse? Ahora, ¿qué te va a ayudar a ti esto? Primero, recordar lo que tú hiciste para ser salvo, amén. Recordar en qué condiciones te encontrabas antes de que Cristo llegara a tu vida. Y segundo, cómo compartir el Evangelio, ¿sí? Porque hay muchos que todavía no saben cómo compartir el Evangelio, cómo compartir las buenas nuevas. Cuando tú le hablas a una persona que aún no conoce al Señor, lo más importante es hablar de la salvación, no del diezmo, ni de la ofrenda, ni de los dones, ni de... ¿Me explico? Porque a veces le predican todo menos la salvación en Cristo y que tiene que ser perdonado. Entonces a lo mejor la gente se va con un conocimiento de qué es el diezmo, de por qué se congregan, etc. Pero se va sin lo más importante, que es cómo ser salvo, ¿de acuerdo? Entonces esto les va a ayudar mucho para recordar y reafirmar lo que ya hemos visto, pero también para saber cómo compartir el Evangelio y cómo poder llegar a algo, ¿de acuerdo? Entonces, el primer tema que vimos fue el plan de Dios para el hombre, ¿sí? El segundo fue el plan redentor. Este tercero va a ser cómo formar parte de ese plan redentor. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué hacer para ser salvo? Okay. Lo primerito que la gente tiene que reconocer es que está muerto. Número 1 es reconocer que estoy muerto. Obvio, ustedes ya están muertos, ¿verdad? ¿Sí? Estoy hablando de una persona que no conoce. Reconocer que estoy muerto a causa de mi pecado. ¿De acuerdo? Reconocer que estoy muerto a causa de mi pecado. ¿Saben qué? Espero que hayan dejado un pedacito de Biblia. Les voy a dar algo antes de que se me pase. Juan capítulo 1, versículo 17. Déjenme pendiente de la lista y antes de esto, pongan lo que les voy a decir. Juan capítulo 1, versículo 17. Antes de leerlo, voy a hacer un recordatorio de algo que vimos, pero no quiero que quede.
Por Moisés, ¿qué vino? La ley. La ley. ¿Sí? Y con la ley vino la maldición. Ok. Por Adán, ¿qué vino? Vino el pecado. Y con el pecado vino la muerte. Ok. Con Jesús. Juan, capítulo 1, 17 dice: porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por Moisés, ¿qué? La ley fue dada. Por Moisés la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de él. Entonces, gracia y verdad. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, nada más lo habíamos visto en ese versículo, ¿sí? Porque ya lo había enseñado. Entonces, por Moisés, con Moisés vino la ley, y con la ley vino la maldición. ¿Por qué? Porque condenaba a los pecadores, a los que habían infringido la ley que Dios había dado, que Dios había establecido. ¿Estamos de acuerdo? Y con Jesús vino la gracia y la verdad. Aquí con Jesús fue donde se manifestó la misericordia y la bondad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos al conocer la verdad, ¿sí? Pero si permanecemos bajo la ley, entonces estamos bajo maldición, porque delante de Dios somos encontrados culpables. Ahora, Jesús, al compararlo con Moisés, ya vimos la diferencia. Por medio de él viene la ley y por medio de este viene la gracia. Esto que significa el antiguo pacto y esto que significa el ¿qué? El nuevo pacto. ¿Sí? El antiguo pacto era la ley. El nuevo pacto es la gracia. Por Moisés viene la ley, por Jesús viene la gracia. Con Adán entra el pecado y con el pecado entra la muerte. ¿Y con Jesús qué? La vida. ¿Por qué? Porque viene la justificación. ¿La justificación a qué? A nuestros pecados. ¿Sí? ¿Esto qué acá? Sí, porque ustedes van a ver que en gran parte de la Biblia van a hablar de Moisés y de Jesús como de Adán y de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Juan ya nos encontramos que está hablando de Moisés y está hablando de Jesús. En Romanos vas a encontrar que habla de Adán y habla también de Jesús. ¿Sí? Entonces, nosotros estábamos aquí, en el antiguo pacto, y ahora estamos aquí en el nuevo pacto. Entonces, la pregunta que les hice al principio es cómo ser parte del plan. Entonces, ¿cómo me traslado del antiguo pacto al nuevo pacto? Y obviamente para eso necesito a Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sí? Hechos 4:2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacerle para ser traspasado el antiguo pacto? ¿Sí? Donde yo había sido encontrado pecador, donde fui encontrado culpable delante de Dios, donde estaba la maldición de la ley sobre mí. ¿Sí? ¿Cómo me voy a trasladar al nuevo pacto, que es la gracia? ¿Cómo voy a recibir la misericordia de Dios para mi vida? ¿Cómo voy a ser justificado y recibir la vida eterna? ¿De acuerdo? ¿Cómo recibo lo que Cristo ya hizo? Entonces, quedamos claros que Cristo murió por todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Y ya vimos por qué motivo. ¿Qué hacer para ser salvo? Pues número uno es reconocer que estoy muerto a causa de mi pecado. ¿Sí? Para eso, ¿dónde vamos a encontrar eso, mis niños? Romanos también. ¿En qué otra carta viene? En la carta a los Efesios. Y ahorita vamos a leer la carta a los Efesios. A ver, Efesios. Amén. Efesios capítulo 2.
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí, ¿a quiénes se está dirigiendo? A los que ya fueron salvos, ¿sí? A nosotros. Pero él está aclarando, es muy notorio lo que está diciendo aquí, que estábamos como muertos a causa de nuestro pecado. Ahora, ¿por qué dice delitos? Porque era la ley, ¿sí? Y al infringir la ley se convierte en un delito, y con ese delito viene una pena, y la pena era la muerte, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos, éramos delincuentes, porque habíamos infringido la ley de Dios en cualquiera de sus puntos, ¿sí? Éramos pecadores, y por ese pecado y por ese delito que nosotros habíamos cometido, estábamos muertos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El primer paso que tiene que hacer una persona para poder ser parte del plan redentor, o lo primero que nosotros hicimos fue reconocer que habíamos pecado y que por ese pecado morimos. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos de aquí estaban muertos? 2. ¿Cuánta gente hay en el mundo que está muerta? Mucha. ¿Sí? Porque no ha venido a Cristo. ¿Sí? Y vemos que en Cristo, por Él viene la gracia y por Él viene la vida. Los necesitan a Cristo. ¿Sí? Por eso siempre, en todas nuestras palabras, en todas nuestras prédicas, en todas las enseñanzas, el mínimo común denominador es Cristo. ¿Sí? Él es el común denominador en toda la palabra, en toda la enseñanza. Amén. Porque por Él es que vivimos. Amén. Por Él es que hemos sido perdonados. Entonces, ese es el primer punto. 2. Entonces, reconocer que estoy muerto. Obvio, reconocer que he pecado. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con gente que dice que no ha pecado. Y ese es un gran engaño de Satanás. Hacerle creer a la gente que no ha pecado. Entonces, hay mucha gente, no sé qué idea tienen de lo que significa pecar, ¿sí? Pero hay mucha gente que piensa que echar mentiras no es un pecado. ¿Me explico? Que tener malos pensamientos no es un pecado. Como que esperan decir, soy asesino, soy violador, para concebirse a ellos mismos como pecadores. Pero la Escritura dice que todos, sin exclusión alguna, todos hemos pecado de una forma o de otra. Sea con una mentirita, aunque le llamen mentirita santa, ¿sí? Sea con una desobediencia a tus padres, amén. Sea con un mal pensamiento, ya todos pecamos, ¿sí? ¿Dónde viene eso? Romanos, ajá, y Primera de Juan. Ok, a ver, vámonos a Romanos. ¿Vamos bien, mis niños? Por eso les dije que íbamos a repasar muchas cosas que hemos visto. Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo te aconsejo que en tu Biblia le vayas subrayando. Amén. Con otro color, ve resaltando para cuando compartes. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron. Cuando te encuentras con una persona que diga que no ha pecado, dile, bueno, lo que tú dices, pero aquí Dios dice otra cosa, ¿verdad? Entonces tú ya pecaste. Y si no habías pecado, según tú, ¿verdad? Ahorita ya echaste una mentirota bien grandota, ¿de acuerdo? Entonces ya pegaste. Entonces, ¿qué versículo era para este? Efesios 2, 1 y 5.
Vayan haciendo sus acordeones. ¿Sí? Ok, ahora vámonos a Primera de Juan. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. No, 10. Primera de Juan 1, 10. Dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Sí? Entonces, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Y Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice que si tú dices que no has pecado, le estás diciendo a Dios que Él es un mentiroso. ¿Sí? Entonces, concluimos, todos hemos y han pecado. ¿Sí? Entonces, una persona que quiera ser parte del plan redentor necesita reconocer que ha pecado y que por ese pecado está muerta. ¿De acuerdo? Ok, ahora. Número 3. ¿Qué otra cosa creen que necesiten hacer? Conocer. Reconocer antes de eso. Arrepentir. Obvio, arrepentirse. Bueno, vamos a Efesios 2. Vamos a regresar a los Efesios. Romanos, Efesios, Juan y las cartas de Juan son muy buenas para evangelizar. Efesios capítulo 2. Vamos a darle la torre al espíritu de soberbia. ¿Sí? Al espíritu de soberbia vamos a darle la torre. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál será el siguiente punto? Que la persona tiene que reconocer que reconocer que la salvación es por gracia y no por obras. Es decir, que es un regalo de Dios por medio de Cristo. Jesús. De la fe en Jesús. ¿Sí? Ahora, vámonos a Timoteo. Capítulo 2 Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Ok, este versículo lo prediqué el domingo antepasado. ¿Lo recuerdan? De hecho, creo que fue el único versículo de los muy poquitos versículos que vimos en la escuela dominical. ¿Lo recuerdan? Se los leí en otra versión. Ok, saquen su apunte, escárbenle. En la otra versión que decía:
Exacto. Entonces tiene que reconocer que la salvación es por gracia y no por obras, que es un regalo de Dios por medio de Jesús. Siguiente. Que no se merece la salvación. ¿Sí? Según sus obras. Que Dios los salvó, ¿por qué? Por amor y misericordia. Amén. ¿Qué versículo era acá? Efesios 2, 8 y 9 y acá. ¿Ok? Eso tiene que ver con, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no quiere reconocer que es por gracia. Es más, lo más increíble es que hay gente en la iglesia del Señor todavía queriendo ganarse la salvación por sus obras o queriéndose ganar el favor de Dios por sus obras. Y déjame te digo que el favor de Dios ya te lo ganaste, pero no por tus obras, sino por Cristo. Amén. Por la fe que tienes en su Hijo. Pues, estos puntos, iglesia, son bien esenciales. Primero, para que recapitules, ¿va? Porque a lo mejor cuando se te predicó no se te compartió así a la perfección todos estos versículos. ¿Estamos de acuerdo? Pero que tú te des cuenta cómo estabas. Que tú reafirmes cómo fue que Cristo te salvó y cómo es que tú ahora formas parte del plan redentor. Y para que sepas cómo compartirles a otros. Amén. Cómo enseñarles a otros el sacrificio de la cruz. ¿Sí? Cómo manifestar y cómo predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué te estoy enseñando esto? Porque es lo básico, iglesia, de nosotros. El Señor Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Entonces tú tienes que aprender. Y eso no se lo pueden dejar a los evangelistas, ¿de acuerdo? Tú tienes que aprender a compartir el verdadero evangelio de Jesucristo. Y esto que te estoy hablando es el verdadero evangelio. Amén. 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 Entonces los evangelistas sí tienen un llamado especial porque eso es su profesión, predicar el evangelio, ¿sí? Ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas. Pero tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, en el cual, lo cual significa que tenemos que decir al mundo que se reconcilie con Dios, porque está en enemistad con Dios. ¿Sí? ¿Esa es obligación de quién? De todos los que sean discípulos, es decir, de todos los que sean cristianos. ¿Sí? Esa es tarea de todos. Y si no conoces esto, iglesia, ¿cómo vas a compartir? Es imposible. ¿De acuerdo? Es necesario que la iglesia del Señor sepa cuál es el verdadero evangelio que se tiene que predicar al mundo. ¿Sí? Porque primera, ahorita y ya desde hace mucho tiempo casi no se evangeliza, casi no se predica. La iglesia se ha olvidado de impartir, de compartir el evangelio a otros. Se ha olvidado de salir a predicar. Amén. Si se han olvidado de orar, que es lo más sencillo, continúa, se han olvidado de compartir el evangelio. Entonces, tú necesitas estar bien capacitado para poder compartir el evangelio. ¿De acuerdo? Por ahí decían que es necesario que conozcas filosofía, psicología y que conozcas todo tipo de corrientes y no sé cuánto. Yo no digo que sea malo conocer, pero lo que sí digo que tienes que conocer es esto. ¿De acuerdo? Porque necesitas la palabra de Dios para poder derribar todo tipo de argumentos. Entonces hay muchos que se enfatizan en estudiar todo menos la palabra. En estudiar historia, en estudiar filosofía, en estudiar sociología, en estudiar todo lo que tú quieras. Sí, pero se les olvida que tienen que estudiar esto. Y a fin de cuentas, el que va a terminar impactando las vidas de aquellos que no conocen al Señor es el Espíritu Santo y no tú con tu conocimiento. ¿De acuerdo? Es la revelación
revelación que viene por el Espíritu Santo, que viene de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo resulta ser que es el que conoce todas las cosas de Dios, aún el interior mismo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo interior de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú necesitas el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a tener revelación si no estudia la palabra. ¿Sí? Tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, porque es una orden. ¿Sí? Es una orden compartir el Evangelio. A todo, hasta el hermano Juan, es una orden. ¿Sí? Que tenemos que compartir el Evangelio. Ahora, reconocer que estoy ¿qué? Reconocer que he pecado. Reconocer que es por gracia y no por mis obras, que es un regalo de Dios. Reconocer que no merezco la salvación, pero que Dios me la da por amor y misericordia. ¿Sí? Entonces, imagina, te vas a topar con gente soberbia que te diga que no ha pecado, con gente que te va a debatir de cómo puedo estar muerto si estoy hablando contigo. Te vas a topar con gente que te diga que entonces va a hacer lo que le dé la gana, que al cabo ya fue gratuita y que Cristo ya pagó por ella, por su salvación, ¿sí? Y te van a sacar que no han pecado y muchas cosas más. Ahí es donde el Espíritu Santo te va a usar para saber cómo derribar esos argumentos que te están dando. ¿De acuerdo? Pero para eso previamente tuviste que haber estudiado la palabra de Dios. Entonces, ya es tarde, hijos. Ya es tarde para estudiar. O sea, es para mañana. Ahora sí aplica. Es para mañana que esto ya se lo tienen que saber. Bien. No, ya ves. No, era para ayer. O sea, ya es tarde ahorita. No, de plano. Cuando me equivoco. No. Era para ayer esto. ¿De acuerdo? O sea, ya se nos está haciendo tarde. Esto ya debes tú dominarlo. A 2 años que tienes de convertido, a 1 año o a 1 año y medio que tienes de convertido, esto ya debes de saberlo de mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, iglesia, es donde tú no tienes por qué intimidarte. El Espíritu Santo sabe que tú al buscar la revelación, sabe que tú has estado orando y te topes con quien te topes. Escúchame. Te topes con quien te topes. Filósofos o de lo que tú quieras, teólogos, o ve tú a saber de qué clase de conocimiento y títulos puedan tener, pero no hay nadie que le pueda hacer afrenta ni pueda debatir con el Espíritu Santo. Eso sí te lo digo. Nadie se va a poner a debatir con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se la sabe de todas. Amén. Y es por obra y por poder del Espíritu Santo que tú le vas a tapar la boca a esos espíritus que están hablando a través de esas personas y se quieren levantar contra el conocimiento de Dios. Amén. Es por poder de Dios. Si no, imagínense, Pedro, pescador, y la Biblia dice que era un trocho, le decían, este es un ignorante, así le decían a Pedro. ¿Y cómo habló? Porque era el Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Por qué? Porque él era humilde y buscaba la revelación, y cuando se dejaba mover por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo hablaba. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué ese trocho, ese ignorante al que llamaba a la gente de esa manera, o que se mofaban o lo querían avergonzar? Porque dice la Escritura que Dios escoge de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que creen que saben, a los que creen que son bien. Por eso Dios escogió a Pedro. Por eso nos escogió a nosotros. Para que la gente diga, ese que no estudió ni la universidad, sí. Ese que apenas sabe leer y escribir, sí. Ese que no sabe nada de este mundo, sí. Porque nosotros simplemente somos vasijas de barro en las que Dios deposita su poder para que lo que se glorifique sea el poder de Dios y no a nosotros. Amén. Amén. Y no digo que no tengas que estudiar, sí estudiar, pero la palabra.
que tienes que estudiar y buscar, porque créeme que la vida no te va a alcanzar. No te va a alcanzar para descifrar todos los misterios ocultos que están en ese libro. Eso sí te lo puedo decir. No te van a alcanzar los años ni toda la vida para comprender todo lo que la Escritura dice. Por eso generación tras generación vienen nuevas revelaciones y nuevas revelaciones y nuevas revelaciones. Y hubo ocasiones que la iglesia estuvo apagada en revelación, déjame te digo. Pero después vino el Cristo, ¡fum! Aquel que critican tanto, ¿cómo se llama este tipo que hablan los católicos que se rebeló contra ellos y que vienen los protestantes? Martín Lutero, ¿verdad? Ok. Martín Lutero. ¿Sabes a él qué le reveló el Espíritu Santo en sus tiempos? En ese tiempo, la iglesia, ¿cómo estaba? ¿Sí sabes cómo estaba la iglesia? Estaba apagada. ¿A causa de qué? De la persecución, ¿sí? Vino la persecución, acuérdate que Jesús les dijo, quédense en donde, en Jerusalén, ¿no vienen hechos? Quédense en Jerusalén, pero después me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque para que ellos fueran testigos en todo el mundo de Cristo, de las maravillas de Cristo, tenían que ser esparcidos, y la forma en la que iban a ser esparcidos iba a ser por medio de la persecución. ¿Están de acuerdo? Entonces vino un boom del evangelio cuando viene el día de Pentecostés y cae el Espíritu Santo sobre todos ellos y el poder de Dios es repartido. Entonces comienza la iglesia a predicar, luego se viene la persecución. Uno de ellos fue Saulo, ¿sí? El que perseguía a la iglesia del Señor, y siguió con denuedo, se convierte Pablo, comienza a predicarles a todos los... a todos los gentiles. Para los que creen que Pedro, ¿verdad?, predicó en Roma, el que predicó en Roma realmente fue Pablo, ¿sí? Para que los católicos que ahí se pongan las pilas, porque en todo caso sería Pablo y no Pedro. Pero bueno, entonces viene el movimiento, la iglesia se come, pero llega un momento que la iglesia se a causa de la persecución. Y luego viene Martín Lutero. Martín Lutero era un católico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero él comienza en su humildad a leer la palabra y a buscar. Dios conocía su corazón, que tenía sencillez y que él realmente estaba en busca de la verdad, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando está viendo la Biblia, después de que el apagón está en la iglesia, a Martín Lutero le viene la revelación de este versículo. Efesios 2, 8 y 9. Y él dice, ¿qué estamos haciendo en la iglesia católica? Con las indulgencias, indulgencias y comprar la salvación y que con dinero y sabe cuánto. Dice, si aquí dice que es por gracia. Y dice Martín Lutero, ¿qué están enseñando mis colegas? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dijo, me es útil, tiene humildad, realmente, aunque esté engañado y envuelto en la idolatría, quiere conocer la verdad. Entonces el Espíritu Santo, pues le voy a revelar. Y le reveló, fíjate, cuando 2 versículos, cuando ya habían pasado generaciones y hubo una etapa de estancamiento, se podría decir. No hubo revelación. Y a veces la iglesia es estado, como que se para, y luego viene revelación, y generación tras generación, el Espíritu Santo cada vez va revelando más, y más, y más. Y hoy estamos en los tiempos que el Espíritu Santo tiene un mover tan tremendo, en el que ya hay mucha revelación. Amén. ¿Por qué? Porque ya nuestros antepasados nos han dejado grandes revelaciones. Entonces este hombre le viene la revelación y dice, ¡wow! Es por gracia, no tengo que hacer nada para salvarme. Entonces me imagino que leyó todo Efesios capítulo 2 y se dio cuenta que estaba muerto, que estaba pecando, que necesitaba a Cristo y que por medio de Cristo podía obtener su salvación simplemente creyendo en Él sin hacer absolutamente nada. Y la Iglesia Católica estaba enseñando lo contrario, como hasta la fecha lo está enseñando. Entonces se levanta. ¿Y por qué creen que nos dicen protestantes? Porque protestó, porque se quejó, porque dijo, mis colegas saben que están equivocados. Entonces con orgullo somos protestantes. Claro que sí. Entonces, por eso nos dicen los hermanos separados, porque éramos parte de ellos, pero ellos creen que por Martín Lutero, bien
la religión protestante, o sea, el cristianismo. Y están muy equivocados, porque el cristianismo viene desde Cristo. Amén. 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 Eso es una breve embarbadita, ¿sí? Que tampoco me gusta meterme tanto en las cosas, nada más tener un poco de noción. Entonces, por Martín Lutero viene una nueva etapa, viene una revolución. Entonces, imagínense lo que este hermano nuestro provocó en la Iglesia Católica. Y vino otra vez un avivamiento, vino un levantamiento de la iglesia, un mover de la iglesia cristiana otra vez, cuando por mucho tiempo había estado estancada por la persecución. ¿Y qué creen que le hacen? Pues lo persiguen también. ¿Quiénes? Los mismos católicos. Sí. Entonces, primero fue el cristianismo, después fue el catolicismo, donde torcieron todas las escrituras, donde toman a Pedro como el primer papa, y por eso están tan equivocados, porque en su caso debería ser Pablo, porque tan Vaticano sí está en Roma, ¿verdad? Y si no me da muchas así, ¿no? El Vaticano está en Roma. Entonces, a todo caso, el que predicó a los romanos, pues fue Pablo y ni siquiera fue Pedro. ¿No? Viene el estancamiento, se levanta Martín Lutero, comienza a predicar la verdad, esa pequeñita revelación genera un avivamiento otra vez en la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana, un problema en la Iglesia Católica y viene otra vez persecución. ¿Por qué? Porque siempre que hay revelación, Satanás, ¿qué crees que va a querer hacer? Detener. Porque la revelación trae avivamiento, la revelación trae fuego, la revelación trae fuego de Dios que consume todo lo malo, la revelación trae libertad de parte del Espíritu Santo, viene la verdad, es alumbrado entendimiento, las tinieblas son echadas fuera. Entonces se provoca un revuelo en las tinieblas y se levanta la persecución. Ahora entiendes por qué aquí hemos sido tan vituperados, porque hay mucha revelación. Y Satanás se opone a que la verdad salga a la luz, pero se equivoca porque la verdad siempre va a salir a la luz. Amén. Aunque a él no le guste, y las tinieblas van a ser hechas a un lado. De ahí vienen los protestantes, pero no es más que los mismos cristianos que andaban con Cristo. Y fue por la revelación. Entonces tú y yo, iglesia, tenemos que compartir al mundo la revelación, no el conocimiento. Y cuando tú vienes, porque ¿a cuántos de ustedes no les predicaron por año? Mire, está 10 años, 20 o 30 años, 30 años o 20 años, no sé. ¿Cuántos no les predicaron durante mucho tiempo y no más nada? ¿Saben por qué? Porque no les había sido revelado esto. El Espíritu Santo tenía que convencerlos a ustedes. Por eso dice que el Espíritu Santo es el que trae el convencimiento del pecado. Te convence del pecado y te guía al arrepentimiento. Él es el encargado de eso. Tú no. Tú eres el portador de la buena noticia, pero el que se va a encargar de todo el merequetengue, de transformar el corazón, hacerlos entender, que recapaciten, reaccionen y todo, va a ser el Espíritu Santo, no tú. Por eso digo que no hay cosa más importante que buscar la revelación. Fíjense, para aquellos que dicen que hay que leer millones de capítulos diarios y bueno, aquellos, yo respeto esas ideas, ¿verdad? O sea, respeto lo que otros opinen. Pero a mi punto de vista, basándome, ¿verdad?, en esto, pues ese hermano Martín Lutero ocasionó un revuelo con 2 versículos. Imagínate, porque es lo que estamos buscando, el poder de Dios y no el conocimiento de los hombres. Amén. Y ahí es donde Dios comienza a trabajar contra la ciencia, contra los que se creen sabios, los que creen que todo lo saben y todo lo pueden contestar y lo pueden responder. ¿Por qué crees? Que Jesús dijo: no os preocupéis cuando los lleven a los tribunales por los que han de hablar o de decir. ¿No dice así? ¿O estoy equivocada? Dice: no se preocupen cuando los lleven ante los tribunales, o sea, ante los medios.
no significa que en la palabra no te vas a preparar. No significa que en casa no vas a buscar, porque tienes que buscar la revelación. Tú, cuando yo te traigo algo es porque la revelación ya me fue dada a mí, pero ahora te toca a ti ponerte de rodillas y clamar al Espíritu Santo para que te haga comprender y entender todo lo que ves aquí. Entonces ahora tú puedes entender, tú fíjate, tú tienes la revelación de que estabas muerto, tienes la revelación de que eras un pecador, tienes la revelación que sin Cristo estabas muerto, sin esperanza, sin salvación. Ahora tienes la revelación que no es por obras, que no puedes hacer nada para comprarte o ganar la salvación o el perdón de parte de Dios, que es por su gracia, por amor y por misericordia. Y eso es lo que debes de guardar en tu corazón. ¿Por qué? Porque el conocimiento te lleva a la soberbia. Escúchame bien, la Biblia dice que el conocimiento envanece, o sea, te levanta y te quieres levantar por encima de Dios, ¿sí? Hace que te pares el cuello. Todo lo sé, no necesito a Dios, ¿sí? Eso hace el conocimiento, pero la revelación genera en ti agradecimiento. La revelación del Espíritu Santo, que viene del Espíritu Santo, genera en ti agradecimiento a Dios. ¿Cuánta gente no hay en las iglesias que no tienen la revelación y por eso no es agradecida? ¿Cuánto problema no hay en las congregaciones de gente malagradecida? ¿Sabes por qué? Porque no tienen la revelación realmente de lo que Cristo ha hecho por ellos. No han comprendido realmente el amor de Dios. Porque si realmente hemos comprendido esto, que es por amor, que es por gracia, que es por misericordia, y reconozco cuál era mi condición antes de venir a los pies de Cristo, lo que Cristo me pida, nada le voy a negar. ¿Sí o no? Porque eso genera en mí arrepentimiento y gratitud. La revelación me hace renovar mi mente, es decir, arrepentirme. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú llegas con una persona con este mensaje, le dices, oye, quiero decirte algo. ¿Sabías tú que estás muerto? Oh, ya me imagino la cara. Pues claro, porque para el mundo, si para la iglesia a veces se quedan medio tololadillos con la revelación, imagínate, se lo dices a alguien del mundo que es completamente natural. A él le falta algo que tú tienes. ¿Sabes qué? El espíritu. ¿Sí? A él le falta el espíritu. Él es un hombre completamente natural, completamente carnal. No discierne, dice la palabra, las cosas que son de Dios. Las cosas espirituales no las entiende. Entonces nosotros tenemos que hacer dos chambas. Uno, ponernos de rodillas a clamar por esa gente. Y dos, salir a compartir el evangelio. Esa es nuestra chamba. ¿Por qué? Dice la Biblia que los ángeles, fíjate, los ángeles desearían compartir el evangelio. ¿Sabías eso? Que la Biblia lo dice. Que los ángeles estaban deseosos, pero no pueden. Porque, ¿qué crees? Que esa misión es de la iglesia. Dicen que se comen las uñas, Pancho, porque quieren. Dicen, yo quisiera poder hablar de Cristo, sí, pero no pueden los angelitos. No pueden. Entonces ya me he de imaginar los ángeles que se pasan de veras. Qué bárbaros, teniendo la oportunidad que nosotros tenemos y ni siquiera comparten al vecino. De veras, qué horror, qué espanto, qué tristeza. Pero es la verdad. Esta es nuestra misión y ellos están para ayudarnos, para abrirnos camino, para cuidarnos y protegernos de los ataques del diablo. Pues cada quien tiene su chamba. Ellos nos cuidan y nos guardan, nosotros cumplimos con orar y con anunciar y el Espíritu Santo se encarga de convencer. Tú no convences. Tú no convences. Aquí no se mueve el espíritu de manipulación tampoco, porque hay quienes quieren manipular y ese es un espíritu de las tinieblas, amén, al otro para que se convierta, ¿no? Entonces aquí no opera ni el espíritu de manipulación ni de convencimiento porque opera el Espíritu Santo.
¿sí? Yo nada más hablo y el Espíritu Santo se encarga. Iglesia, cuando tú llegas con alguien y le cuentas esto, estás muerto, tú has pecado. Dice la palabra de Dios que por cuanto tú pecaste, moriste y que estás separado de Dios. Ese pecado te puso en enemistad con Dios. ¿Sabías tú que si eres creación de Dios, pero no eres un amigo de Dios, no eres un hijo de Dios? Necesitas la salvación. ¿Y qué crees? La salvación es gratuita. Cristo la consiguió para ti. No hay nada que tengas que hacer para salvarte. Solo necesitas creer en eso. Ese es el parte del mensaje de salvación. Estos son los primeros puntos. ¿Qué otra cosa? Ya sé, después nos vamos a pasar al punto de que tienen que reconocer a Jesús, tienen que creer. Fíjense, hay cosas que los he visto cuando se me predican que no predican. Otro, explicarles por qué lo tienen que reconocer como su único Señor. Explicarles por qué lo tienen que reconocer como su único Salvador. Tienen que decirle a la gente que tiene que confesar que Cristo es el único Dios, el Hijo de Dios y que se levantó entre los muertos. ¿Sí? Hay muchos que dicen, Dios te amó, Cristo murió por ti, ¿quiere que sea tu Salvador? Y es todo. ¿Y dónde el mensaje? Se tienen que reconocer muchas cosas. ¿Por qué? Porque luego los vemos otra vez metidos en la Iglesia Católica, lo cual significa que no comprendieron. Porque si le hubieran nombrado el único Señor y el único Salvador de sus vidas, no estarían adorando ídolos. ¿De acuerdo? Entonces hay que enseñar a su iglesia a compartir el Evangelio. Por eso hay muchas iglesias que saben, gloria a Dios, ganaron 1000 almas. Y nosotros quizás vamos a ganar 2 o 3. Y no es que quieran manifestarlo así como declararlo, no. Me refiero simplemente a que no estamos buscando muchedumbre, ¿sí? Estamos buscando gente que realmente ame al Señor y que realmente le quiera seguir. Si yo llevo un folleto que dice, Cristo te ama, ¿quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te quite tu dolor? ¿Quieres que Dios levante a tus hijos de la tumba? ¿Quieres que? Pues tú vas a decir que sí, ¿verdad? Y con tal de recibir su milagrito, o lo que tú quieras, o su limonita, o su panecito, su comidito, también que sí. Pero dile, ¿quiere negarse a usted mismo, aborrecerse a usted mismo, perseguir a Cristo y hacer todo lo que Cristo manda y diga? Te va a decir no. Déjeme pensarlo. Quizás mañana no estoy preparado, soy muy joven. ¿Cómo voy a abandonar las costumbres que mis padres me enseñaron? ¿Sí o no? Y ese es el verdadero evangelio. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Y como les dije aquí, y no voy a permitir que nadie me le ponga florecitas a la palabra y dibujitos. No, aquí como son las cosas. Cristo murió por ti. Tú eres un pecador. Te mereces el infierno. Estás muerto, sin esperanza, sin vida. Cristo va a volver. ¿Y a dónde te vas a ir si no lo tienes ahí? Necesitas a Cristo, pero para recibirlo primero tienes que arrepentirte y entregarle tu voluntad y hacer todo lo que Dios diga a partir de este momento. Te cueste lo que te cueste. Y tengas que dejar a quien tengas que dejar y abandonar lo que tengas que abandonar, porque para empezar tienes que abandonar a ti mismo. ¿Quieres lo que quieres? El que crea será salvo, y el que no crea ya es condenado. Él es el único Dios, el único Señor, el único Salvador. Tus ídolos son basura, no te sirven de nada. Tienen ojos y no ven, boca no hablan, manos y no se mueven, pies y no caminan, oídos y no te oyen. Están muertos. Y el Cristo del que yo te estoy hablando es el que se levantó de entre los muertos. Esa es la verdad. Y aquel que cree eso, entonces ya forma parte del reino. Ya después vamos a decir, ¿y cómo me quedo? Plantado en el perdón. ¿Cómo me quedo en él? Obedeciendo. Obedeciendo todo lo que declare. Si te das cuenta, todo comienza con una declaración inicial. Y vamos a llegar al punto, Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No? Todo comenzó con una declaración que tienes que hacer efectiva con tus obras. Dijiste, yo creo que Jesús es el Señor.
por lo tanto yo me convierto en su esclavo. Todo comenzó con la aclaración. Y toda tu vida que andes aquí, tienes que ser esclavo de Cristo. Muchos dicen, es que ya me cambiaron la tirada. Es que ya esto, no. Y cuando llegué a la iglesia me gustaba mucho. Porque pues todo era bonito, los hermanos me saludaban y se sentía bien bonito la presencia de Dios y los cantos. Pero ya cuando me empezaron a decir, ay, que Dios dice, que Dios manda, que Dios esto, que hagamos esto, que hagamos, ya como que, ya me estoy incomodando el Espíritu Santo, ¿no? Y como que mejor me busco en otro lado, ¿no? Pero date cuenta que todo comenzó con la declaración que tú hiciste. Tú lo nombraste el Señor de tu vida, no yo. No te pusimos una pistola en la cabeza para que lo declararas, ¿sabes? No? Ni te hice manita de puerco tampoco. Tú dijiste mi Señor. Luego resulta que al Señor, que tú nombraste el Señor de tu vida, te dice que hagas algo y no lo quieres hacer. Entonces eres un esclavo que se levanta contra su amo. Pero no se te olvide que tu amo tiene poder sobre ti. ¿Sí o no? Realmente no es que cambiemos la cosa, sino que Dios te va llevando a un nuevo nivel. Te diciendo, mira, empezaste por aquí, pero ahora ya estás en la capacidad de comprender a lo que te he llamado. Hasta llegar al punto que como Pedro o como Pablo, si tienen que morir por el Señor, lo haría. En un principio Pedro, fíjate, a los 3 años de conocer al Señor, todos los milagros, todas las maravillas, todas las enseñanzas, no estaba preparado para morir, para enfrentarse a la muerte, porque le negó al Señor 3 veces, ¿sí o no? En ese tiempo no estaba, y eso que ya había visto todo lo que había visto, y eso que sí amaba al Señor. Pero ¿cuántos años después no fue que Dios lo tuvo que preparar para enfrentarse a la muerte por Jesús? Entonces va poquito a poquito, ¿verdad, Señor? Así está trabajando contigo. Poquito a poquito el Señor te va trayendo revelación, hasta que te llegue al punto que Él quiere. Y si es necesario padecer la muerte por Cristo, pues lo vamos a afrontar. Porque si Dios nos lleva hasta ahí es que ya nos capacitó, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Esteban. Amén. Amén. Por eso, iglesia, ¿qué es lo que tú tienes que recordar diariamente? Esto es lo que te estoy enseñando. No se te olvide cómo estabas sin Cristo. Y aquí no estoy metiendo que si, fíjate, no metí que si estás enfermo, que si estabas en una cama de hospital, que si estabas en el manicomio, que si andabas en la calle, que si eras alcohólico, que si eras drogadicto, que si eras prostituta, que si eras adúltero, que si eras fornicario, que si eras avaro, que si saliste de la cárcel. ¿Verdad que no te estoy diciendo? No, aquí estoy diciendo que estabas muerto, punto. Y te parecías al infierno. Como quieras que hayas llegado, contento, feliz a los pies de Cristo, no me importa, solo o acompañado, con o sin familia, huérfano o con padres, no me importa. El chiste es que todos estamos en la misma condición. Y por esto es que damos gracias al Señor. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. De esto se trata el plan redentor, de esto, de rescatarte de la muerte, de rescatarte del pecado, de manifestarte su gracia, su perdón, su amor, su misericordia a ti. De eso se trataba todo eso. ¿Dios es bueno? Amén. Entonces se me van preparando porque también ya se nos llegó la hora de más frecuentemente salir a compartir el Evangelio. Ya se les llegó la hora que cada uno traiga gente a los pies de Cristo. Y no que inviten gente para que la pastora les enseñe. No, mis niños, eso no es así. No, es ustedes le comparten a la gente. Mira, aquí ya tráiganmelos. Diciendo, pastora, ya recibió a Cristo. Luego se me va a dar que digan, hermana, fuimos, le compartimos, o me lo encontré en el camión, o es un compañero de la escuela, un compañero de trabajo, y ya recibió a Cristo. Significa que como van a estar predicando lo que les estoy enseñando, que es lo que Cristo nos enseñó, me los van a traer ya preparados para que les diga. ¿Cierto? No de que medio se la pintaron rosita y cuando venga la pastora se la
notita negra y ya no vuelve, ¿verdad? No, ya los traen preparados. De esto se trata. De esto se trata seguir a Cristo. Esto es ser un verdadero cristiano. Dejar tu vida para seguir. Porque Él dejó su vida para buscarme a mí. Es un toma y daca. Yo dejo mi vida para servirle a Él y Él dejó su vida para buscarme a mí. Es simple, es sencillo. Entonces, estos son los primeros puntos. Hasta le vamos a dejar. Les voy a dejar versículos para que se pongan de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la revelación que viene por medio del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque ahora sabemos que hemos sido salvos por gracia. Hoy recordamos, Señor, que fue por tu amor, que fue por tu bondad, que fue por tu misericordia, Señor, que no merecíamos tu salvación, Señor. Estábamos apartados de ti, Señor. Éramos pecadores, habíamos muerto, Señor. Teníamos, Señor, éramos acreedores del infierno, Señor. Pero tú, Señor, que nos amaste, Señor. Tú que entregaste, Padre Santo, a tu Hijo, Señor, a que tomaste nuestro lugar, Señor, para que en Él fuésemos justificados. Gracias, Señor, porque en Él está la gracia, porque en Él está la verdad, Señor, porque en Él está la justicia, Señor, porque en Él está la vida, Señor, porque en Él está la salvación y porque no hay otro camino ni medio para que nosotros podamos acercarnos a ti, Padre, sino solamente Jesús, a quien hemos nombrado el Señor, el Salvador de nuestras vidas, nuestro único Dios verdadero, Señor. Al mismo que murió, pero que también resucitó. A Él damos gloria, Señor, y honra por siempre, Jesús. Amén y amén.